Buenos días, buenas tardes a todos. Como ustedes saben, este es el quinto encuentro informal virtual de la SIAC. En este caso tenemos a Armando Mudrik y Natalia Sánchez que nos van a ayudar a pensar sobre la etnoastronomía en estos contextos de virtualidad forzada. Así que los vamos a dejar ya con ellos, que van a coordinar la reunión y que va a ser o promete ser una reunión de bastante debate e intercambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, Sixto. Gracias a todas y todos los que están presentes. Y efectivamente, bueno, la idea es un poco abrir el espacio para discutir, debatir, aportar sobre algo que queremos hablar con ustedes, que es qué metodologías o qué estrategias metodológicas poner en juego en este contexto de pandemia, en donde en algunos casos tenemos interlocutores con los cuales dialogamos a distancia, o estamos empezando o finalizando un trabajo de campo etnoastronómico. ¿Qué pasa cuando la misma academia exige, por cuestiones de tiempo, activar investigaciones en este contexto, finalizar, cerrar investigaciones, o los tiempos académicos imponen eso, esa agenda? Y que en el caso de qué metodologías uno utilice, articule, que nos permiten acceder a esas metodologías en este contexto de relaciones con nuestros interlocutores a distancia o no, qué límites tienen, las limitaciones que tienen esas metodologías. Un poco de eso intentaremos disparar con nuestras ponencias, o sea, disparar la discusión en ese sentido. Al principio va a hablar Natalia, y después comentaré un poquito algo yo de lo que estoy trabajando. Y por último, la idea es que ustedes hagan las contribuciones que, digamos, consideren, abrir el espacio para la discusión, en el sentido en el que lo puedan ir abriendo las ponencias. Así que bueno, muchas gracias nuevamente y le doy el pase a nuestra colega Natalia. Gracias, Armando. Buenas tardes a todos. Aquí voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si ven bien? Sí, ¿cierto? ¿Ya puedes ver? Listo. Bueno. Entonces, bueno, yo les voy a comentar un poco sobre la investigación que estoy haciendo para mi tesis de maestría, las limitaciones y aciertos que he tenido en la metodología, en el estudio que estoy haciendo sobre la cosmología de colombianos que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Primero, manera de contexto, les comento un poco el perfil del grupo que estoy investigando. Son personas colombianas que han tenido que en momentos de riesgo de muerte, de algún accidente, cirugía, infarto o algo así, han tenido como un episodio psicológico que usualmente se conecta con elementos místicos, trascendentales, algunas veces religiosos o espirituales, y que, digamos, para traer ejemplos y sepan un poquito de esto, es que dicen que ven mucha luz, que sienten mucha paz, tranquilidad. Algunos mencionan como una especie de túnel, que es muy famoso, pero no tan común como se cree, que ven seres fallecidos, o alguna sensación de que se desprenden del cuerpo. Entonces, como podrán ver, digamos, el perfil de las personas que estoy investigando es un poco distinto de lo que se suele hacer en etnoastronomía, en donde usualmente se va pues, a comunidades usualmente indígenas, localizadas en algún punto geográfico especial, y allá es donde se hace pues, la investigación. En mi caso, estas personas son individuos, son personas aisladas entre sí, no se conocen, no están agrupadas,
Entonces, digamos que la metodología y el acercamiento pues es diferente. Entonces, por eso mismo, digamos que recluté a estas personas a través de medios digitales, por correo, por redes sociales, y pues eso genera un poco el voz a voz. Y para que tengan un poco el contexto de la pandemia que he vivido acá yo en Colombia, la cuarentena acá empezó desde el 16 de marzo y acabó hace apenas 10 días. Y esto justo coincidió con la planeación que yo estaba haciendo de cuál metodología utilizar y todo el tiempo de trabajo de campo. Bueno, de todas maneras, de hecho, a la universidad me tocó pedir una extensión, porque yo tengo 2 niños pequeños, y pedí una extensión porque si no, o estoy con los niños, pero no alcanzo a hacer las 2 cosas al tiempo. Entonces, afortunadamente me otorgaron la extensión. Entonces ya he podido hacer el trabajo de campo, que yo lo llamo virtual, con un poco más de tranquilidad. Entonces, como todo, pues digamos, se tiene que hacer en medios digitales, porque obviamente el proponer una entrevista cara a cara, pues no es viable por el riesgo pues de salud, tanto mía como de los participantes. Entonces, todo se ha manejado por entrevistas, videollamadas, por teléfono, y pues la imposibilidad de hacer observación participante de lo que yo pensaba, de tal vez ir a la casa de estas personas, ver sus movimientos, qué hacen, cómo interactúan con la familia, etc. Bueno, ¿qué he encontrado en el trabajo de campo virtual? Pues claro, este tema de lo virtual limita la cantidad de personas a las que estoy accediendo. Solo aquellas personas que usan medios digitales, que usan redes sociales, que están allí. Algunas sí se han contactado por teléfono, porque me he dicho, no, tal persona, y me dieron el teléfono y pude contactarla. Pero la gran mayoría ha sido a través de redes sociales como Facebook, WhatsApp y LinkedIn. Y las entrevistas las he manejado a través de Zoom, así como hoy. Se han podido hacer entrevistas en profundidad, y pues esto, digamos que es un punto a favor de que no importa dónde está el participante. Digamos, antes, si no estuviera el contexto de pandemia, uno podría priorizar en hacer las entrevistas con personas a las que pueda acceder personalmente. Entonces, en mi propia ciudad o en lugares a donde yo puedo viajar con facilidad. En este caso, pues realmente me da igual, y entonces he entrevistado personas que incluso colombianos que están en otros países sin problema. Pero obviamente dependo mucho de la calidad del internet del participante. Yo puedo, digamos, garantizar mi propio internet, pero no el del participante. Entonces, sí, en 2 oportunidades ha habido muchas interrupciones. Eso afecta, claro, la fluidez. A veces me toca interrumpir a la persona y decirle, mira, no te estoy entendiendo, repíteme. Entonces es complicado. Y digamos, una anécdota para que vean que lo que puse abajo, de que es importante conocer los medios de grabación digitales y su funcionamiento. Uno está acostumbrado al aparato para grabar en persona, pero acá es otra cosa. Entonces, yo estaba pues a través de Zoom, pero llegó un momento, íbamos bien, ya llevamos como más de 1 hora de entrevista con el participante, y en la casa de esta persona, muchas personas, sus familiares, empezaron a conectar al Wi-Fi. Entonces llegó un punto en que ya no podíamos seguir con la entrevista. Entonces, no, ¿será que la posponemos? ¿Qué hacemos? Entonces yo, bueno, pasemos a teléfono, porque estaba aquí en Colombia la persona. Entonces yo llamé, pero la grabación, entonces Zoom, claro, por el teléfono yo desconecté, yo estaba con la diadema, desconecté la diadema, entonces la fuente de audio cambió. Y entonces, obviamente, Zoom no seguía grabando, eso yo lo tenía claro, pero yo tengo como un plan B y graba, o sea, el computador tiene una grabadora. Entonces, esa seguía funcionando, y yo dije, bueno, entonces me confié de que eso seguía grabando, y realmente no, porque la fuente de audio había cambiado, ya no era el auricular, este micrófono, sino era el micrófono del portátil. Entonces me tocaba era volver a decirle, si tienes que volver a grabar, porque el cambiarle la fuente de audio. Bueno, entonces se me perdió ahí la grabación. Siempre estas grabaciones se hacen obviamente con la autorización previa del participante,
pero bueno, perdí ahí una parte de la grabación. Bueno. Pero entonces ha sido así, como a través de ensayo y error, que he ido aprendiendo cómo hacerlo. ¿Qué más he encontrado? Confianza, que la verdad no pensaba que iba a encontrar como tanta confianza. Tanto con personas desconocidas como conocidas, gente cercana. Y digamos algo que he asociado, digamos es por eso traje la imagen del confesionario, en que es un lugar para mí como liminal, en donde estás personalmente, pero no hay una barrera física. Entonces como que algo similar veo que como que está sucediendo, porque finalmente nos estamos viendo, siempre pues ambas cámaras están abiertas, pero igual ahí, claro, está la barrera física, no estamos personalmente. Entonces eso genera así como algo extraño y sí mucha confianza. Pues claro, en parte uno tiene que hacer las cosas bien como investigador, muy respetuoso y todo, pero de todas maneras sí he visto que este tipo de experiencias que son muy personales, en algunos casos hasta traumáticas, muy sensibles, la gente, un par de personas han llorado y todo, y aún así se han abierto y me han contado cosas que incluso me dicen que no le han contado a mucha gente, o que no hay ninguna persona, excepto yo, que sepa toda la historia, ¿no? O sea, como que a veces han contado una historia un poquito a una persona y el otro pedacito a otra persona, pero no todo completo. Entonces, pues esto ha sido una grata sorpresa. También algo muy bueno es que esto empezó como 2 meses después de que inició la pandemia, entonces las personas estaban acostumbradas a las reuniones virtuales. Ya sabían utilizar Zoom, ya sabían activar el micrófono, suspender el micrófono, o sea, como que esto sí ha fluido muchísimo, afortunadamente. O sea, prácticamente nadie le tenía que explicar, mira, entras por acá, explicarle un poco Zoom, ¿no? Eso fluyó muchísimo. Y lo otro también es que como que se acostumbra tanto a la grabación de reuniones, conferencias como esta, que cuando pido que la grabación, pues siempre me dicen que sí, que no hay ningún problema, pero como que no están siendo conscientes que incluye video, aunque lo saben, o sea, se los digo, pero no es diferente a si fuera presencial y yo llego con una cámara y pongo el trípode y les digo que les voy a grabar, pues ahí sí se sienten como intimidados, como si estuvieran en un show de televisión. En cambio acá no, acá como que la cámara no existe, entonces pues eso es buenísimo porque la grabación no solo me queda el audio, sino también el video que pues tiene todo ese lenguaje no verbal que sabemos es muy importante para las investigaciones. También la plataforma virtual brinda mucha seguridad tanto para mí como para el participante, porque eso siempre, pues igual estamos en un contexto latinoamericano, donde tú no vas a admitir a un desconocido a tu casa así como tan fácil, o de incluso ir a donde un desconocido a entrar a su casa así como tan fácil. Entonces, en cambio acá, pues realmente no pasa nada. O sea, lo máximo que puede pasar es que, no me gustó eso, me desconecto y ya. Y pues afortunadamente no ha pasado, las entrevistas han fluido supremamente bien, pero pues ambas personas estamos tranquilas. Bueno, y finalmente, en parte gracias a Armando y a este encuentro que organizamos con él, vimos que se podía hacer observación participativa en redes sociales. Me empezó a comentar de eso, me compartió ciertos documentos de etnografía virtual y esto. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? Como que nunca se me pasó por la cabeza, pero claro, eso se puede hacer siempre y cuando, digamos, en Facebook yo sea amiga de los participantes. Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo me va. Y después de una entrevista, yo dije, bueno, vamos a entrar, que esta persona la tengo como amiga, a su Facebook a ver qué. Y miren lo que me encuentro, o sea, es un ejemplo real. Ella, que se llama Erika Doncel, me autorizó colocar, yo le pedí autorización previa antes de mostrárselo a ustedes, de colocar acá, digamos, ese post que puso en Facebook,
ese post lo hizo antes de la entrevista que yo tuve con ella. Y es bastante interesante porque, digamos, al entrar al Facebook yo puedo ver qué está publicando, qué está compartiendo, a quién está siguiendo y mirar si esto dialoga con sus elementos cosmológicos que me ha dado en las entrevistas. Y sí, entonces como que fue una grata sorpresa porque, pues, bueno, primero coloco una foto de la aurora boreal y esa la foto y pues todo el mensaje, que es un mensaje de hecho bastante largo, sino que solo se ve, pues, les traje solo una parte, eh, comenta que la aurora boreal la asocia porque cuando su madre estaba en el lecho de muerte, no es sobre su experiencia cercana a la muerte como tal, sino fue otra experiencia que ella me contó, cuando su madre está en el lecho de muerte, que ya estaba prácticamente, o sea, los médicos le decían, mire, no pasa más de 1 hora y ya eh, era un cáncer terminal. Y bueno, entonces ella comenta que como que se quedó dormida ahí al lado de la mamá y soñó que como que unas luces llegaban al cuarto donde estaba, unas luces que las llamaba destellantes y como bailarinas, y que la mamá se levanta de la cama y se va con las luces destellantes. Entonces para ella fue como una representación de que se fue al más allá y justo se despertó y abrazó a la mamá y fue como el último aliento de vida de la mamá. Y me decía en ese momento que la aurora boreal era lo más parecido a esas luces que ella había visto, porque son unas luces bailarinas. Entonces es súper interesante ver esto de que se puede hacer observación participativa en redes sociales. De todas maneras, siempre se debe cumplir como con todas las cuestiones de ética. Por eso yo le pregunté a ella previo a mostrar esto. De hecho, yo pensaba, yo le dije, no, si quieres pixelo tu nombre, pixelo tu foto para que no sepan que eres tú. Y de hecho me dijo todo lo contrario, me dijo, no, yo quiero que no se pierda mi autoría porque lo que yo escribo en redes sociales es para que me lean. Yo quiero que esto se lea y que se sepa quién lo escribió. Oh, bueno, entonces muy interesante. Y en parte, digamos, yo después comenté con ella acerca de lo que escribió, porque es una asociación con Dios. Esas luces las asocia con Dios y eso se lo comenté a través de WhatsApp. Entonces es como toda una interacción en la virtualidad bastante interesante que es simplemente otra fuente de datos, es otra fuente de información. Entonces, bueno, eso era lo que yo tenía pues para compartir con ustedes. Espero que sea pues motivo para debate ahorita más adelante y pues sigue Armando con tu presentación. Bueno, muchas gracias, Natalia. Muy interesante. Después de la ponencia o de lo que voy a comentar, hacemos entonces la discusión y el espacio para preguntas o aportes. No sé si se me escucha bien, porque justo al vecino se le ocurrió cortar el pasto ahora, pero se escucha bien, sí. Sí, sí. Bueno, la idea entonces es comentarles primero qué me llevó a repensar el campo etnoastronómico que vengo realizando desde hace años entre descendientes de migrantes y inmigrantes en el norte de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Como primer paso eso, y luego comentarles cómo lo estuve repensando en este contexto y que seguro va a servir para más adelante también. Entonces, como muchas de ustedes saben, desde hace años hago trabajo de campo en el centro norte de la provincia de Santa Fe, en una región precisamente que es el sur de la región chaqueña argentina, y al sur de un departamento de la provincia de Santa Fe, que es San Cristóbal, y particularmente realizo trabajo de campo en las localidades que aquí menciono, que son localidades, y aparte de las localidades en zona rural,
localidades que surgieron como colonias durante el proceso llamado de colonización que tuvo lugar acá en esta región del Chaco argentino desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Es un proceso social que se dio posteriormente al avance de los estados provinciales y nacionales en esa región chaqueña, y que consistió en fomentar la inmigración, la llegada de migrantes, familias de migrantes de distintas regiones de Europa, para, situados en colonias, practicar la agricultura, la ganadería, estas tareas productivas. Entonces, como les decía, desde hace años realizo trabajo de campo entre estos descendientes de migrantes que llegaron a estas colonias, que hoy son localidades y zonas rurales, personas que provenían de distintas regiones de Europa, algunas de Europa del Este, Europa Central, el sur de Europa, España, Italia, y ascribían a diferentes tradiciones religiosas. Tenemos descendientes de migrantes judíos que llegaron a una de las colonias que señalé acá, que es Moisés Ville, que la vuelvo a señalar porque va a ser importante por lo que voy a comentar. Otra de las colonias en las que trabajo y voy a mencionar acá es Santurce, que es una pequeña colonia donde principalmente viven descendientes de migrantes italianos, alemanes y españoles, que ascriben mayormente al catolicismo. Y a partir de ese trabajo de campo, entonces, pude dar con una serie de prácticas y representaciones celestes, que llamo tradicionales, y que están vinculadas a diferentes planos de la vida social de estas personas. Planos como las actividades productivas, la agricultura, la ganadería, los fenómenos que pueden ser considerados meteorológicos desde el conocimiento científico, y también el plano de las ideas y las actividades o los fenómenos religiosos. En este contexto me interesé por las prácticas religiosas, como les decía, de los interlocutores judíos presentes en Moisés Ville y en la región, en las colonias judías de la región. Estas colonias fueron originadas, digamos, por una empresa que se llamó la Jewish Colonization Association, y que fomentó la llegada de familias que venían del este de Europa, centro y este de Europa, y que ascribían a diferentes tradiciones religiosas o líneas religiosas dentro del judaísmo. A partir del interés de interesarme en estas prácticas religiosas con vínculos celestes, doy con un fenómeno, un proceso, que es un proceso tradicional, que es el de considerar la orientación a la hora de estructurar templos o a la hora de los enterramientos, ¿no? Algo de esto, no voy a desarrollar mucho, pero algo de esto voy a estar comentando en la Oxford cuando se haga, pero lo comento porque tiene que ver con lo que me hizo repensar el campo, el hecho que me hizo repensar el campo, pero bueno, digamos, al estudiar este proceso social simbólico de la orientación, que en términos de mis interlocutores es al este, en términos de la tradición judía es, por lo menos ashkenazí, es al este, complejicé un poco más el análisis, digamos, que resulta del abordaje etnoastronómico, del trabajo etnoastronómico entre mis interlocutores, midiendo las orientaciones, o sea, complementando los datos etnoastronómicos con técnicas arqueoastronómicas, y como les decía, esto voy a estar presentando en algún momento en la Oxford de La Plata, pero mi trabajo
obviamente es conocido por mis interlocutores, el Moisés Ville, y particularmente por la gente del Museo de Historia de Moisés Ville, el Museo de Historia de la Colonización Judía, que tiene esta pequeña localidad de 2.500 habitantes. Y bueno, para este año, para mayo, estaba programada una reunión, un encuentro de historia regional en el que iban a participar diferentes personas de la región, que la mayoría no son académicos. El encuentro estaba abierto a la comunidad, pero los ponentes no son académicos, sino que son personas que tienen capacidades de objetivar ciertos procesos históricos o sociales en la región, y que estaban interesados en comentar sus aportes, digamos. Iban a participar descendientes de migrantes, hasta migrantes que iban a contar historias vinculadas al proceso de migración en la región. Bueno, la cuestión es que el encuentro estaba programado para mayo. Yo la última vez que hice trabajo de campo en Moisés Ville fue en diciembre del año pasado, de 2019. En ese contexto, la directora del museo me hace la invitación: che, vos estás trabajando, o vos investigaste algo sobre la orientación de las tumbas y las sinagogas, ¿por qué no lo comentás en el encuentro que se va a hacer en mayo? Bueno, de acuerdo, me interesó mucho. Pero, bueno, llegamos a marzo de 2020 y todos sabemos el contexto en el que estamos viviendo. Las distintas formas de socializar que surgieron a distancia por esta cuestión del aislamiento, formas de socializar que están mediadas por las diversas tecnologías de comunicaciones, y muchas actividades, encuentros como este, como el Encuentro Regional de Historia, pasaron a realizarse en espacios digamos, del mundo virtual, del ciberespacio, en esta especie de no lugares que nos proponen, por ejemplo, el mundo virtual. Entonces las relaciones cara a cara, o estos encuentros cara a cara, se trasladaron a este espacio online, al ciberespacio, ¿no? Entonces el encuentro se terminó realizando a fines de mayo, o a principios de junio, se realizó en varios días, a través de esta plataforma, Zoom, y ahí ven algunas de las caras de los rostros de las personas que participaron. La mayoría son personas mayores, y acá viene lo interesante, o sea, en el encuentro, luego de que yo diera la ponencia, hubo una serie de devoluciones, la ponencia en relación al estudio de las orientaciones en sinagogas y tumbas, las prácticas de orientación que tienen algunos interlocutores judíos, o que tiene tradicionalmente la comunidad judía de Moisés Ville, perdón. Hubo devoluciones interesantes en el sentido de que interlocutores judíos, con sus devoluciones, complejizaron un poco más el análisis que proponía en mi ponencia, y por otro lado también interlocutores no judíos, que en la zona son identificados como gringos, descendientes de italianos que adscriben al catolicismo, por ejemplo, u otros descendientes de migrantes del centro de Europa, no judíos, vieron este proceso que pudo objetivar en la ponencia como un fuerte rasgo de identidad de los grupos judíos en la zona, ¿no? Ver que estos migrantes seguían con esta costumbre tradicional de orientar las sinagogas al este, de sepultar los restos humanos orientados al este, con todo lo que eso implica, que no voy a comentar ahora, pero bueno, me dio la pauta de que en este espacio digital pasaban cosas, en este espacio virtual pasan cosas, que no porque tengan una naturaleza distinta a la vida cara a cara, lo que pasa en la vida o en el contexto físico, carecen de sentido, y que son interesantes insumos de conocimiento, en este caso conocimiento etnoastronómico. Entonces, estando atento a esto, dando cuenta de este proceso, mi idea fue armarme de mapas conceptuales, acercarme un poco a la teoría, a la metodología que algunos investigadores han propuesto en relación a este proceso, que no es nuevo, dado que
desde hace años las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han impactado en las relaciones sociales. Entonces, a través de los aportes teóricos y metodológicos, uno ve a qué cosas prestarle atención cuando uno aborda las relaciones, la vida de las personas o de un grupo determinado, un grupo social determinado, en un espacio virtual. Es interesante pensar las nuevas formas de interacción y vínculos sociales que proponen estos espacios, las nuevas formas de pensar, de imaginar comunidad, cuando se relaciona en estos espacios virtuales, las nuevas interpretaciones de procesos simbólicos que se dan en estos espacios, las manifestaciones de esos procesos, cómo se dan, qué impacto tienen, y además pensando que muchas de estas manifestaciones están ancladas en procesos tradicionales que se dan en el mundo físico y a la vez están inscriptas en un marco social, cultural, en este sentido están inscriptas en contextos políticos, económicos y diversos contextos culturales y sociales. Y también, por otro lado, la interacción, habitar estos espacios virtuales o estos espacios de comunicación a distancia, dado por las tecnologías de la comunicación, invita a pensar, a reflexionar sobre otras corporalidades, otras formas de ser y estar en estos ambientes. También en este sentido he encontrado algunas propuestas metodológicas como la etnografía, de Cosinets, que sintetiza muy bien algunos procesos, cómo llevar adelante etnografía en contextos virtuales. Hay otros autores también que proponen que la vida social en estos espacios sea considerado como un objeto de estudio y el campo de estudio sean las comunidades que surgen en estos espacios, mediados por las tecnologías, de comunicación mediados por las tecnologías, pero a la vez que esta metodología de abordar las relaciones en los espacios virtuales sea complementado con etnografías en los contextos físicos de la vida de estas personas. O sea, por ejemplo, para saber quién es quién está interactuando en este contexto, quién dice qué cosa en este contexto virtual, es necesario saber qué lugar ocupa esta persona en el contexto social o cultural del que proviene y demás. Ya voy a tratar de desarrollar un poquito más esta idea. La cuestión es que, atento a toda esta propuesta teórica y metodológica, decido prestar atención en esta dirección a lo que está pasando en las redes sociales, en los espacios virtuales de mis interlocutores más cercanos en campo. Y como decía, muchos procesos sociales que se daban en el mundo cara a cara son llevados ahora a espacio virtual, en particular, por ejemplo, prácticas, conceptos, manifestaciones religiosas se llevan al Facebook, a los grupos de WhatsApp, a diferentes medios de comunicación que habilitan las nuevas tecnologías, y en este contexto se dan reelaboraciones, reexperimentaciones de lo sagrado, solo por citar manifestaciones simbólicas, pero en particular, una de mis interlocutoras, bueno, todo esto comparto, obviamente con permiso de ella, pero una de mis interlocutoras, como ven acá, comparte oficios que se transmiten desde ciudades, desde, digamos, comunidades judías desde Córdoba o Tucumán, y gente de Moisés Ville se suma a esas transmisiones en cualquier horario, cuando en la vida, en el contexto de la vida física, en el contexto de la interacción cara a cara, por ejemplo, estos oficios se llevaban adelante en determinados horarios, que tienen que ver con determinados ciclos celestes. Los oficios se realizan a la puesta del sol, ahora uno puede ver el oficio, o Moisés Ville a través de Facebook puede ver el oficio a cualquier hora. ¿Qué consecuencias trae eso? ¿Quién está compartiendo esta información? En ese sentido, ¿qué repercusiones tiene hacia dentro de la comunidad en sentido de disputa de autoridad? ¿No? Todas estas cosas se pueden abordar
haciendo etnografía en este espacio, y en el caso de mis interlocutores en Moisés Villa. Lo mismo pasa en Santurce, la pequeña comunidad que les mencioné al principio, es una comunidad, una localidad que tiene un pueblo muy chiquito, donde viven 40 habitantes, y la mayoría de las personas vive todavía en las chacras. Es una localidad, una comuna que tiene alrededor de 200 habitantes. 40 solamente viven en el pueblo, el resto todavía continúa viviendo en las chacras de sus antecesores, de sus abuelos, sus padres. Y en este caso también se dio una movilización de muchos procesos sociales que se daban a lo largo del año en la comunidad de Santurce al espacio online. Por ejemplo, el vicario, la persona que hace o que cumple la función de vicario, que a la vez es el secretario de comuna de la localidad, para la fiesta patronal de Santurce, que está dedicada a San Roque, posteó una imagen en donde la gente interactuó con el santo dejando diferentes mensajes, cosa que nunca antes se había hecho. La gente de Santurce iba a la fiesta de San Roque, a la ceremonia, a la misa y a la procesión, al reparto de los panes que se daba después. Bueno, este año solamente hubo interacción entre la gente, digamos, una conmemoración en relación a San Roque a través del Facebook del vicario o de la persona que hace las veces de vicario ahí en Santurce, ¿no? A la vez otras personas en Facebook, interlocutores muy cercanos que tengo de amigos en Facebook, compartieron manifestaciones de conceptos y prácticas entendidas como vinculadas a lo religioso, que tienen fuertes vínculos tradicionales con lo celeste, y que me hicieron pensar también en qué impacto tienen esta publicación, compartir, digamos, estos conceptos y estas prácticas tradicionales en un contexto como este, pensando sobre todo que son prácticas y conceptos que surgen de la oralidad, digamos, son tradiciones fuertemente orales, o que están atravesadas por las características de la oralidad, y que se comparten ahora a través de este medio, tiene un impacto diferente, crea otra difusión de estas prácticas, de estas concepciones, que envuelven muchas metáforas en relación al cielo y los vínculos con determinados procesos terrestres. Lo mismo, la gente empezaba a compartir ciertas cosas sobre las que yo pude ver en campo tradicional, haciendo trabajo de campo tradicional, de que hablan, digamos, en sus interacciones cara a cara, fenómenos que nosotros entendemos desde el conocimiento académico científico como meteorológicos, pero que ellos lo entienden como fenómenos celestes que están fuertemente vinculados a lo productivo, como las heladas, y en esos mensajes, heladas, granizo, la puesta del sol con ciertos colores. En esos posteos también van ciertas metáforas acerca del cielo y los vínculos con fenómenos terrestres, con procesos terrestres, que tienen un impacto distinto al de compartirlos oralmente o en lo cotidiano de la interacción cara a cara. Bueno, por último, me pareció interesante también comentar una relación que tengo desde antes que comenzara este aislamiento de la pandemia, que bueno, que acá en Argentina continúa, se dio a fines de marzo el inicio del aislamiento, pero aquí en Argentina continúa, no hay comunicación digamos, de transporte público entre los pueblos, se hace difícil el movimiento, y algo que pasó en Santurce fue que mucha gente mayor decidió irse a casas de parientes en la ciudad más cercana, que es San Cristóbal. Lo entendieron como una práctica que les daba seguridad en términos de salud, y decidieron trasladarse del campo a la ciudad más cercana, que es San Cristóbal. En ese contexto, yo estoy manteniendo relaciones cada 2 semanas aproximadamente con un interlocutor con el que tenía fuertes vínculos en el campo cara a cara, por así llamarlo, o hasta antes de la pandemia, y a partir de los diálogos telefónicos con este interlocutor surgieron cosas interesantes que me hicieron pensar
o dar por tierra ciertos supuestos que yo tenía también al hacer campo cara a cara. Por ejemplo, esta persona que tuvo que trasladarse del campo a la ciudad, el campo, digo en términos de mis interlocutores también, de la zona rural a la ciudad, es cómo las ideas tradicionales que estas personas manejan sobre el cielo, o en relación al cielo, se tuvieron que resignificar en este contexto urbano. Ellos querían, por ejemplo, mi interlocutor quería seguir realizando ciertas prácticas, observando el cielo, o manteniendo registro del cielo como él lo mantenía en la zona rural, en su chacra, y que bueno, tuvo que adaptarse al contexto de la ciudad. Otra cosa que surgió de las conversaciones fue a partir de un fenómeno que está aconteciendo en la zona, que es el incremento del abigeato, digamos. Está habiendo el robo de ganados, está faenando ganado en los campos de estas personas que no están, o están poco habitadas, o ya no están habitadas en este contexto. La gente se fue de las chacras, o muchas personas se fueron de las chacras de la ciudad, entonces hay movimientos de abigeato en las chacras, y a partir de conversar sobre ese fenómeno, surgieron cuestiones en relación a cómo se observaba el cielo en relación a la cría de ganado, que desde la ciudad no es lo mismo criar el ganado cuando uno está, a diferencia de cuando uno está en la chacra. Uno cuando está en la chacra observa ciertos rasgos del cielo que le dan la pauta del inicio, de fin de algunas actividades en relación al ganado. Eso es lo que digo que fue un lindo ejercicio para dar por tierra algunos supuestos que yo tenía sobre la observación de estas personas, o cosas que yo no pude observar en el campo, en la interacción cara a cara, y que a distancia, o en este contexto de relación vía telefónica, sí lo pude ver. Bueno, y por último, algo interesante que surgió de las conversaciones con este interlocutor, fueron algunas ideas tradicionales en relación a fenómenos celestes y vínculos con las enfermedades de acá en la Tierra, como determinados fenómenos celestes, como los rayos, las lluvias, ayudarían a menguar, esto es en términos de mi interlocutor, ayudarían a menguar la peste en relación a esta enfermedad, a este proceso de pandemia, cómo los rayos limpiarían la atmósfera, o sea, toda una serie de fenómenos celestes que estarían vinculados con este plano de la vida terrestre o vida social, que yo antes no lo pude ver en otros trabajos de campo. Así que bueno, en resumen, para no alargar más la cosa, lo que quería decir es que, bueno, estas experiencias que estuve comentando, a mí me resultan insumos de conocimiento etnoastronómico en este contexto de pandemia, y reflexionar un poco acerca de la vida social que las personas tienen en estos espacios virtuales, o en estos espacios de relaciones mediadas por tecnologías de la comunicación, son importantes, son interesantes de seguir abordando también fuera de este contexto de pandemia, y son interesantes de ponerlo en relación con lo que uno registra en el campo etnoastronómico tradicional, o cuando uno va a hacer trabajo de campo cara a cara, en ese contexto. Entonces, básicamente era eso lo que le quería comentar, y bueno, abrimos ahora el espacio de preguntas y comentarios, lanzada de tomates virtuales también. No sé si Zoom ya dispone de esa herramienta, pero tanto Natalia como yo estamos dispuestos a comenzar con el diálogo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los dos. Yo recomendaría, como no somos una cantidad tan grande, y justamente ustedes plantearon la cosa como para darle bastante espacio al debate, que en todo caso las personas que quieran hacer comentarios pueden pedir la palabra vía el chat, y vos, Armando, si querés, o vos, Natalia, vayan gestionando, dárselas, y que puedan hacer su comentario de forma oral, que tal vez es más rico y más sencillo de hacer. Sí, de acuerdo. Entonces por aquí vi, Verónica, tú querías que yo comentara algo sobre mi investigación. Eh, ¿Tienes alguna pregunta en particular?
¿O quieres que cuente en general? Bueno, no, en general, si podés comentar, y también tu motivación para iniciar este tipo de investigación, este tema, ¿no? Que para mí me resulta, o sea, más allá de lo interesante, bastante original, relacionar las visiones cosmológicas que puede tener la gente que ha sufrido una SM dentro de la etnoastronomía. O sea, realmente me interesó mucho tu tema. Ah, bueno, gracias. Uh-huh. Bueno, motivación, digamos, antes de plantear qué iba a hacer como tesis, yo sí había pensado ir a una comunidad indígena, pero por temas de seguridad, de hecho me recomendaron que no, porque es en la Sierra Nevada de Santa Marta, y allá la situación está difícil, y en general en Colombia, después del acuerdo de paz, aunque se hizo el acuerdo de paz y eso ha sido muy bueno, hay mucho asesinato de líderes sociales. Entonces, y muchos líderes sociales son comunidades indígenas, entonces eso está como complicado el tema ahí. Entonces, por ese lado como que no, y por otro lado dije, ¿por qué no investigar a personas, o sea, como yo, o sea, como mi vecino, como mi colega de la universidad? Y digamos, este tipo de experiencias, pues las conocí a través de la universidad, ni siquiera sabía como que existían, pues sí había escuchado del túnel, quizás que todos hemos escuchado del túnel, pero como que no sabía que eso era tan común, tan global. Me llamó muchísimo la atención y entonces estoy enfocándome como tal, mi pregunta de investigación es si esta experiencia ha cambiado de alguna forma la cosmología de estas personas y si es así, ¿cómo? Pues apenas estoy terminando el trabajo de campo, entonces no les puedo dar resultados todavía, pero pues algunas percepciones que tengo de lo que ha salido, datos así exclusivos para ustedes. He encontrado de todo. Hay gente que sí ha tenido grandes cambios, incluso en su cosmología. O sea, hubo una persona que pasó de creer que existía un cielo, un purgatorio y un infierno a no creer en nada de eso porque no se vinculaba con lo que había experimentado. O sea, en su experimentación de lo que sí cree como en Dios, pero no ese Dios religioso. Entonces sí se percibió en esa experiencia como si estuviera en contacto con Dios, pero no era lo que le había enseñado la religión. No era ese Dios como castigador, algo aquí como muy colombiano y también creo que en parte latinoamericano. Entonces, sino porque sintió mucha paz, mucha tranquilidad. Eso es algo en general que se ha encontrado en las experiencias cercanas a la muerte a nivel mundial, y yo también lo he encontrado. Se sienten en una tranquilidad fuera de este mundo, o sea, nunca habían sentido como tanta paz y como una sensación de que no hay tiempo, y es como un abrazo. Algunos me lo dicen que es como un abrazo y algunos muchos lo asocian con Dios, lo asocian con algo religioso. Y entonces hay unos pues, que no lo asocian con su religión, pero hay otras personas que no, que, o sea, he visto que mucho es el significado que le dan a la experiencia per se, de qué tan importante fue para esas personas, qué tan cautivadora. Si todos, sí, la gran mayoría dicen que aprendieron muchísimo de su experiencia cercana a la muerte, pero cada uno como desde su propio punto de vista. Y entonces ha sido muy interesante. Espero que esto haya respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿qué otras preguntas hay? No veo preguntas en los comentarios, pero bueno. Alejandro pide la palabra. Primero Flavia. Flavia, sí, ahora veo, Flavia. Flavia. Olá, eu queria saber como foram afetadas pela pandemia as comunidades com as quais você trabalha, vocês dois trabalham, porque aqui no Brasil é uma calamidade, né? Os povos indígenas estão sendo muito afetados, o número de mortes tem sido elevadíssimo e não há nem condições psicológicas de se fazer um trabalho
à distância, seja pela internet. Realmente aqui a situação é muito crítica. Eu queria saber como vocês têm sentido isso nas comunidades que vocês trabalham. Bueno, en particular, en las comunidades con las que me vinculo, no está habiendo casos, o sea, recién en las últimas 2 semanas hubo 2 casos en San Cristóbal de coronavirus, y en el resto de las comunidades no, hay poca comunicación entre los pueblos han cerrado los accesos, limitan los accesos, o sea, en ese sentido, el otro día bromeando, uno de mis interlocutores me dice que acá estamos en fase 10, como que no hay ningún control o digamos, no hay ninguna situación de peligro en relación a la pandemia, no sé si se entiende. La vida continúa salvo por el hecho de que no hay clases, limitadas ciertas actividades. Al parecer la vida continúa como antes. Hubo estos movimientos de la gente del campo a la ciudad las primeras semanas en que se decretó la pandemia, el aislamiento, y después la cosa se fue flexibilizando un poco más. Y desde mi parte, pues mis propios interlocutores, no, afortunadamente ninguno se ha enfermado ni nada que me haya comentado, que sí hay unos que estuvo en riesgo y se tuvo que hacer la prueba varias veces. Entonces, por ese lado no, pero sí sé que comunidades indígenas, por ejemplo, los Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta, ellos sí, y otras comunidades de la sierra sí se han visto afectadas, y entonces intentaron como tratar de aislarse, y entonces dificultad para los servicios médicos para que sí, pero no, o sea, que los atiendan, pero no les lleven el virus. Bueno, entonces eso sí, sí les afecta. Bien. Gracias. Bueno, supongo que me toca. Ya que salió este tema, voy a virar lo que iba a preguntar sobre más a esta cuestión. Creo que justamente hay situaciones muy diversas y me da la impresión, conociendo un poco el campo en el caso de Armando, que también para mucha gente, que es gente de edad, que se ve de pronto limitada en sus posibilidades de acción en un contexto donde no siente que está en un riesgo directo, probablemente la intervención o la continuidad de una conversación sobre temas como los que trabajan con Armando sea algo que los motiva, los interesa y los mantiene activos. Seguro. En otros casos, o sea, en el caso general, aquí en Argentina, obviamente con comunidades indígenas, todos los que trabajamos con comunidades indígenas en Argentina, nos hemos visto en la necesidad de, primero, tratar de colaborar de alguna forma con la situación epidemiológica. De hecho, hace poco tiempo se presentó un informe que hicimos, creo que alrededor de 200 investigadores que trabajamos en comunidades en todo el país, acerca de la situación epidemiológica en cada región y en las comunidades que nosotros conocemos. Así que, por un lado, estamos teniendo mucho intercambio virtual para intentar colaborar de alguna forma con comunidades que en esta situación sí están en riesgo. Las comunidades, por ejemplo, con las que yo trabajo, por suerte, por el momento están un poco afectadas, pero tienen serias deficiencias sanitarias, así que hemos estado tratando de reforzar la situación sanitaria y alimenticia y ayudar a colaborar a mantener el aislamiento. De todos modos, en ese contexto, por lo menos en los casos que yo conozco en forma directa, muchas personas también en ese contexto están interesadas en discutir, como le pasaba a algunos interlocutores de Armando, sobre las relaciones entre fenómenos astronómicos y esta circunstancia específica. Entonces, qué sé yo, en algunos casos se da esta combinación, como colaborar desde otros lugares, poner las redes académicas al servicio de lo que se pueda auxiliar a la situación sanitaria, visibilizar las situaciones de esas comunidades que muchas veces pasan desapercibidas, y a veces ocurre que efectivamente los interlocutores también tienen interés en poner en juego eso. Yo supongo que ahí, o por lo menos es mi opinión, lo ideal creo que es seguir un poco lo que cada comunidad va manifestando como lo que le parece oportuno.
Sí, seguro, interesante. Creo que Daniela Sánchez quería hacer una pregunta. Yo sigo el orden de las personas que escriben acá en el chat. No sé si todavía está conectada. Sí, hola, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, yo quería hacerle una pregunta a Natalia. Yo también soy de Colombia. Escuché que había revisado documentación o bibliografía de etnografía virtual. Quería hacerle como la pregunta de dónde podría encontrarlo o si de pronto tiene algunos títulos para buscar. Y agradecerles. Gracias a todos. Claro, Daniela. Pues de hecho eso me ayudó Armando y yo después busqué por otro lado también. Pero si buscas en Google Académico o algo así, etnografía virtual, ahí hay mucho. Eh, y si quieres, sigamos con otra. Y Armando, entonces yo busco, miro los títulos y los autores y lo envío por chat de lo que tú me enviaste. Sí, seguro. Denme Hagamos. un momento. Seguimos entonces. Gracias, Daniela. Ricardo quiso preguntar algo, después lo escribió acá. Yo creo que algo respondió Alejandro también en relación a eso, pero no sé si querés desarrollar un poco más la pregunta. Ahí está, creo que me escuchan. Sí. Hola, primero felicitar a los organizadores, esto es súper interesante. Y completando y también en lo que propuso Alejandro, que también estaría bueno reflexionar en torno al aporte que podemos realizar como investigadores en el contexto epidemiológico actual. Porque creo que está muy bien el tema de ir desarrollando las metodologías y nuestros propios trabajos e intereses, pero la situación está muy complicada en muchas partes. Hay lugares que están muy aislados y cuentan con condiciones sanitarias bajísimas. Puedo comentar, por ejemplo, he tenido contacto con gente de las comunidades de la parte alta de San Pedro de Atacama, en donde básicamente se ven enfrentados a la situación de la minería. La minería no ha parado en Chile, y esa es una situación que lleva a que el número de contagios suba y suba de una manera descontrolada. Bueno, Chile vive básicamente del cobre, y el cobre no para, a pesar que puede parar cualquier otra cosa. En ese contexto, las comunidades se encuentran a merced del problema, contando con muy poco acceso al sistema de salud, y podemos decir, en esta encrucijada en donde ellos también son parte del sistema. Muchos atacameños necesitan y viven de la minería y son parte también de este juego. Y otro tema que creo que sería interesante desarrollar tiene que ver con estas explicaciones locales sobre el origen y la situación de la pandemia. Muchas veces, bien planteado tú, Armando, los fenómenos meteorológicos, los cambios de estado de las personas, y sobre todo la aparición de enfermedades tan vinculados con estos designios o estos elementos provenientes de este universo que definimos nosotros. Sobre todo, por ejemplo, en el mundo mapuche, y creo que lo hablamos el otro día con la sesión de Barthelemy, con el tema del eclipse, en donde se vincula precisamente la ocurrencia de un virus en el contexto de 2 eclipses totales de sol. Así que eso, los quiero felicitar y está muy buena esta discusión. Un abrazo. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Y tenemos una pregunta de Benigna Moreira. Adelante, Benigna, tenés el micrófono apagado. Gracias, ¿se oye? Bien. Bueno, saludos afectuosos desde aquí, este trópico caraqueño, el cual estoy. Hablan de pandemia y nosotros estamos en una pandemia total aquí en Caracas. No voy a entrar, ese no es el tema. Me gustó mucho la intervención en cuanto a lo que es
la meteorología popular. Yo estoy haciendo un trabajo de tesis sobre astronomía en campesinos tropicales, por supuesto, y me encuentro que hay una cantidad de colores, de formas, de situaciones muy interesantes que tienen que ver con la meteorología, por decirlo de una forma muy sencilla, y quiero ser puntual en esto. Y en este momento, lamentándolo mucho, no tengo acceso al campo, pero los cielos, por supuesto, al estar menos contaminados, los colores, las formas de las nubes, las formas como está incidiendo el sol, están dando una interpretación tan interesante entre los campesinos que me gustaría un poco, si alguien ha trabajado ese tema. Yo en particular me he encontrado con que me dieron un análisis bellísimo, y con esto cierro, que cuando las nubes están en forma de cotufa, nosotros le llamamos cotufa, o lo que ustedes allá en Argentina le llaman pochoclo, a las palomitas de maíz, ¿okay? La nube en esa forma, cuando explota el maíz. Cuando la nube está así, 3 días después viene la lluvia. Entonces, bueno, quería dejar eso como esas interpretaciones de los colores en el cielo. Bueno, yo te puedo responder, gracias Benigna, interesante la intervención. Yo te puedo responder desde, digamos, desde el contexto en el cual trabajo, con las personas con las que trabajo, en la que también se pueden encontrar interesantes metáforas acerca de estos fenómenos que nosotros entendemos como meteorológicos y que tienen vínculos acá en la Tierra, y que provienen de, bueno, diferentes tradiciones que en el caso de las personas con las que trabajo tienen que ver con, muchas veces con, digamos, tradiciones traídas desde Europa, digamos, de tradiciones campesinas europeas, construidas en ese contexto, que son traídas a este contexto americano. Y seguro también hay cruces con ideas de otras sociedades que, digamos, chaqueñas con las que interactuaron el grupo social con el que trabajo, pero digamos, ahí Alejandro quizás puede mencionar algunas fuentes, pero si no, nos dejas tu correo y te podemos pasar algunos textos en relación a este tema. Sí, a los que estén interesados en eso, les sugiero que también presten atención a publicaciones de lo que se suele llamar antropología del clima. Para el que estén interesado, después les puedo enviar algunas publicaciones. Salió hace unos años un libro en 2 volúmenes sobre antropología del clima en Latinoamérica, que tiene muchas cuestiones ligadas a lo que podríamos llamar una etnometeorología. Así que los que estén interesados después, en todo caso, me escriben y les envío. Igual lo interesante también es no agotar en la anécdota, digamos, el abordaje, sino como ir a esto un poco a desmenuzar qué metáforas en relación a vínculos entre cielo y tierra se ponen en juego en esas expresiones simbólicas, e ir trabajando quizá esa forma de construir conocimiento en relación al cielo que tiene esa sociedad. Bueno, gracias Benigna. Creo que Sixto sigue. ¿Tenés el micrófono apagado? Soy yo el que figura como Sociedad Interamericana. Sí, yo quería hacer entre una pregunta y un comentario. Vos, por ejemplo, en algún momento de tu charla hiciste la pregunta si esto que estás haciendo carece o no de sentido respecto a esta cuestión de la virtualidad. Y yo primero voy a hacer un pequeño comentario y después una pregunta. El pequeño comentario es, evidentemente, cualquier forma que nosotros tengamos para complementar, y más en esta situación, nuestros trabajos, siempre va a ser bienvenida, y para no perder el contacto, así como antes de la pandemia vos te podías comunicar con la gente con la que trabajabas vía telefónica, o aquellos que tuviesen Facebook y demás lo podías hacer.
Y evidentemente, si los objetos de estudio son las relaciones de esta gente con los espacios virtuales, también ahora estamos en una situación perfecta para hacer eso. Ahora, yo no sé si todos estamos de acuerdo, por lo menos yo voy a expresar mi opinión y les quiero hacer esa pregunta, que el campo es otra cosa, ¿sí? El trabajo de campo es otra cosa, no es simplemente esta conexión virtual y demás, porque voy a dar un ejemplo claro, que es, en este momento nosotros tenemos conexiones virtuales y se han cambiado las relaciones en las comunidades, porque hoy te contesta el que maneja el Facebook, el que maneja el celular, el que maneja... y cuando vos vas al campo, las relaciones son otras, contesta otra estructura, ¿sí? Entonces nosotros vemos cosas diferentes, el análisis es diferente. Entonces mi pregunta para concretar esto es si ustedes creen que el campo se reemplaza con esto, porque para mí no, pero quiero escuchar su opinión. En mi caso, no, y creo que en la ponencia no dije eso, digamos. Como que... No, pero por eso hago la pregunta. No, yo, como la idea era comentar que justamente organicé la estructura de la ponencia como para reflexionar acerca de qué situación me hizo pensar en que pasaban cosas también en este plano de las relaciones que es el espacio virtual. Y cómo eso también puede llegar a tener impacto en la vida, digamos, en el entorno físico, en la interacción cara a cara, y no me parece que sea reemplazable una etnografía de espacios virtuales por una etnografía en un contexto físico, para nada, sino como vos mismo lo dijiste, en este contexto de pandemia se dio fuertemente este proceso de movilizar muchos espacios de relaciones sociales a los espacios virtuales. Están pasando cosas y que pueden llegar a ser insumo de conocimiento de producción etnoastronómica. Un poco esa era la idea de mi ponencia y digamos, la idea no era que una cosa se reemplace a la otra. Sí, yo tampoco creo que se reemplace. Pues mi caso como es diferente y no es una comunidad, sino son personas, individuos. Pues en el caso de las personas que viven en otro país, pues sí las reemplazaría. Porque yo no voy a viajar a otro país para visitar a esa persona en la casa. Pero sí, claro, yo quisiera, o sea, yo quisiera ir en este momento a la casa de ellos, pero todavía como que no existe la seguridad pues sanitaria de qué tal que yo le lleve el virus, o incluso viceversa. Yo vivo con mi mamá, es un adulto mayor, y yo no sé si puedo estar entrando, y tal vez esa persona ni siquiera sabe que tiene en ese momento coronavirus, puede ser asintomática. Entonces, en mi caso como que me estoy lanzando porque pues igual ya no puedo postergar más la tesis, o sea, ya estoy terminando el trabajo de campo y fue virtual. Pues obviamente fueron entrevistas en profundidad y con las personas y seguiré ahí preguntándoles cosas a medida que vaya saliendo el análisis, pero pues seguramente voy a seguir trabajando en la virtualidad y pues por ahora no me siento que me haya hecho mucha falta, ¿sí? Porque se ha brindado la confianza, pero sé que me estoy perdiendo de otras cosas, entonces soy como, pero no tengo de otra. Bueno, gracias, Sixto. Cecilia había comentado. Hola, Ceci. Hola, ¿cómo están? Espero que se me esté escuchando. No, nada más para clarificar, para entender bien, a los dos les quiero preguntar. Esto que surgió ahora, lo que hace es abrir una nueva faceta de la investigación, en tanto cómo suceden estas cosas en las redes sociales, o sea, un capítulo que tenga que ver con la virtualidad, por ejemplo, pensando en la tesis o en algún artículo en particular, o no sé, yo siento que en el caso de Natalia se estaría volcando casi todo hacia lo virtual y bueno, qué sé yo,
sería bueno hacerlas, salvo que el trabajo previo sí lo tengas hecho en terreno, no sé, tal vez metodológicamente inclusive sería dejar en claro cuáles son como decían ustedes, los frenos, lo que sirve, lo que no sirve, lo que no pude ver, hay todas unas cuestiones de la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, que es bastante fundamental. En general una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, lo que se da alrededor cuando uno está trabajando, eso tal vez se pierda o tal vez se pueda rescatar desde otro lado, desde lo virtual. Realmente es algo que yo no tengo trabajado. No sé cómo lo fueron manejando y bueno, para ir cerrando después en todo caso seguimos hablando. Sí, gracias, Cecilia. Sí, pues es que lamentablemente yo no tenía previo contacto con ellos. O sea, yo empecé a estructurar la tesis casi que al tiempo que empezó la pandemia. Entonces no tuve la oportunidad. Y no la he tenido porque hasta ahorita se terminó el aislamiento acá en Colombia. Y de hecho hasta lo pensé y dije, ¿será que lo propongo? Y le dije primero a mi esposo, ¿tú qué opinas? Entrevisto a alguien, le digo que no, con tapabocas, y me dijo, no corramos los riesgos, está tu mamá, tiene 74 años. Por ahora sigue así y vemos cómo nos va. Entonces, es un costo también familiar y de que todos nos sintamos seguros. Si en un futuro vos seguís con esta investigación, o sea, sí, me gustaría ir a terreno, claro. O sea, pensemos que ya no estaríamos limitados y se va a poder. Hay mucha gente trabajando con el tema de la muerte, seguramente ya estuviste trabajando toda esa bibliografía. Inclusive en la Universidad de Buenos Aires hay gente trabajando con ese tema. Hay mucha bibliografía interesante. Gracias. En mi caso, como mencioné antes, es lo que comenté es parte de un proceso que me llevó a dar cuenta de estas cosas que estaban pasando en estos espacios y que son interesantes porque justamente no todo el mundo postea las cosas que estuve mencionando, sino personas que tienen cierta influencia, cierta autoridad, digamos, en el mundo social, que conozco un poco más de cerca por haber hecho trabajo de campo durante tanto tiempo en otro contexto, no en el contexto virtual, en el contexto cara a cara. Así que sí, la verdad que, digamos, es como abre un panorama interesante que nuevamente no reemplaza a la digamos, la etnografía tradicional, sino que, bueno, es como para prestar atención a lo que está pasando acá también. Gracias, Ceci. Bueno, sigue. Creo que Alejandro quería hacer un comentario, después Valmir, después Manuel Arturo, a izquierdo, en ese orden. Bueno, o sea, hay millones de cosas para comentar, pero imposible, así que me limito a los temas que salieron y que me parecen importantes. A mí me da la impresión de que justamente no se puede hacer una valoración a priori de cuál es el rol de una etnografía virtual en el contexto de una investigación, porque depende enormemente de qué esté investigando uno. Por ejemplo, dado que la virtualidad es una dimensión de nuestra existencia contemporánea, hay muchos contextos en los cuales la interacción entre ciertos sujetos es solo virtual. Entonces, si uno estuviera estudiando un grupo de aficionados a la astronomía que es solo un grupo virtual, etnografiar ese grupo es etnografiar sus interacciones en redes, porque no hay una presencialidad. En muchos otros contextos coincido en que es una dimensión complementaria. De hecho, en el contexto de grupos indígenas, por lo menos yo vengo incorporando un análisis de las publicaciones en redes sociales y de las interacciones en Facebook, en chats, etc., hace, yo diría que no menos de 8 años o 10, porque resultó por el campo, porque la gente con la que me relacionaba en campo físico estaba teniendo una vida paralela, virtual, enormemente rica, con un montón de referencias astronómicas, y no incluirla era un problema. Digo, en algunos casos será una dimensión, en algunos casos es una dimensión absolutamente despreciable porque no tenga ningún peso,
y en otros casos podría constituirse en la dimensión central del análisis, que obviamente va a requerir reflexionar, como reflexionamos en campo físico, sobre las condiciones de producción de esa comunicación, sobre qué se muestra y qué no se muestra, qué es hacer y qué es decir en la interacción virtual, porque también ahí hay haceres y decires, no solo se dice en la virtualidad, ¿no? Uno usa el cuerpo, un cuerpo que es un otro cuerpo, que complementa o acompaña al cuerpo físico. Entonces requiere una mirada antropológica del propio medio y una valoración antropológica de cuál es la relevancia que tiene para lo que yo estoy intentando entender. En el caso particular de Natalia, mi pregunta es más que nada, ¿cómo pensó su universo etnográfico, independientemente del modo de acceso? Porque, o sea, ¿cuál es la manera en que pensó cómo seleccionar a estas personas más allá de la oportunidad, si les encuentra algo en común, si está pensando algo en común que las une como sujetos sociales, o si la muestra es azarosa, o cuál es el criterio con el cual configurar, digamos, un conjunto social que estás investigando? Ok, digamos, lo que los une, pues es que todos hayan vivido la definición de experiencia cercana a la muerte, pero digamos que ellos mismos acepten, o sea, digamos, ¿cómo se dice? Autoinscriben bajo esa categoría, pero pues yo reviso que efectivamente cumpla con lo que estoy buscando, que haya elementos de tipo místico, religioso o algo así, en momentos de riesgo de su propia muerte, porque me llegaron algunas personas de que se murió fue mi mamá, entonces no, es tu propio accidente o tu propia enfermedad. Entonces así fue que se abrió el universo y como realmente solo cuando inicié la investigación solo conocía a una persona, porque esa persona me había contado una parte de su experiencia cercana a la muerte cuando lo intentaron robar y lo ahorcaron y bueno. Y ahí fue que dijo, no, Nati, mira, vi la luz, vi a Dios, lo que describen, eso es verdad, eso es verdad. Y lo vi como tan creíble que yo quedé como hasta asombrada. Y eso había sido hacía varios años. Y esa era la única persona, entonces después intentando buscar el teléfono, porque no tenía el teléfono de la persona hasta que la contacté. Y de resto es a través de mis propios contactos. Y nada, con redes sociales al 100, o sea, si no fueran por las redes sociales hubiera encontrado a 5, pero ya voy 24. Y increíblemente sí he encontrado que personas que yo conozco y no tenía ni idea que habían tenido esa experiencia, porque eso no es algo que uno vaya a contar así como así. De hecho, le tienen como mucha reserva de que las personas se vayan a burlar o van a decir usted está loca o está alucinando, cosas así. Sí, yo simplemente en ese caso buscaría a posteriori al menos caracterizar socioantropológicamente a estos sujetos con los que te entrevistaste para entender en qué sentido conforman algún tipo de universo o no. Okay. Bueno, muchas gracias, Ale. Natalia, sigue Baumir. Hola, buenas tardes. Disculpen a la mascarilla, pero estoy en la calle y manejando, así que estamos en el tema, que es un tema muy interesante. Pero yo tenía una pregunta para Armando, sobre todo. Hay una citación sobre la etnografía. Y bueno, aunque el término sea muy bueno y muy bien construido, el autor en particular hizo un trabajo sobre todo para el mercado. En otras palabras, el trabajo está involucrado con la cuestión del consumo, sobre todo. Y así que, bueno, me gustaría que pudieras comentar el tema, porque, bueno, estamos hablando de una otra etnografía o de una otra mirada sobre la etnografía. Y así que, aunque el término sea muy, muy bien aplicable, tenemos que
tomar más cuidado con la fuente específica de la etnografía, ¿no? Me gustaría que comentase. Sí, seguro. Bueno, Gracias. gracias a todos por la ponencia, y el tema es muy, muy central, sin duda. Bueno, gracias, Valmir. Sí, yo lo mencioné, lo cité en la ponencia como una propuesta metodológica. Obviamente tiene sus cuestiones éticas de fondo, que también la trata el mismo autor en un capítulo. Y es verdad, se centra en estas etnografías de mercado, con intereses de mercado, que no quita que ciertas particularidades metodológicas de la propuesta puedan usarse en otros contextos. Siempre hay que estar atentos a esta cuestión ética dependiendo del interés de cada investigador, me parece. Hay que estar atentos atentos epistemológicamente en ese sentido. Y por eso también creo que cité otras propuestas en la ponencia, pero sí, era necesaria esa aclaración. Gracias, Valmir. No, gracias a usted. Bueno, sigue Artur. Natalia, no sé si quiere decir algo. Sí, exacto. No, sigue Manuel Arturo. Sí. No, primero felicitarlos, está muy interesante este tema, y lo interesante que las circunstancias de toda esta pandemia pues, nos ha llevado a forzarnos a pensar en este asunto. Y precisamente, creo que a raíz de la discusión que teníamos ahorita de qué tan válido pues, seguiría siendo, digamos, ese trabajo de campo virtual con respecto a un trabajo de campo físico, pues especula a veces, bueno, que es interesante que este sustrato físico de lo que es el campo, digamos, real, si uno estudia las relaciones sociales, en esa parte, pues digamos, real, es un extremo físico por un lado, pero las relaciones sociales al mismo tiempo pueden tener un espectro que va desde lo puramente físico a lo puro interior psicológico. Entonces, por ejemplo, si se acuerdan, si han leído el túnel de Ernesto Sabato, es todo un discurso psicológico interno allá que no se comunica con nada, pero está allá adentro. Por otro lado está lo físico. Estoy como percibiendo, veo que las redes sociales crean como un nuevo sustrato que lo llamaríamos virtual. Pues una cosa ahí que está como que en la mitad de esos dos espacios, lo puramente psicológico y lo que es físico. Entonces, podrán notar que muchas veces estas relaciones virtuales que hay entre la gente, una persona puede ser muy distinta en la vida real a cómo se comporta en las redes sociales. Y es una cosa así que es como muy, muy íntima, pero al mismo tiempo pues tiene que ver algo con el mundo real. La experiencia que nos cuenta Natalia de que cuando ella hace sus entrevistas en vía Zoom y las personas la perciben ya de una manera más espontánea, no están tan asustadas por el hecho de que hay una cámara, una grabadora, que siempre ha sido el problema de la etnografía, de negociar eso con el informante. Ahora es mucho más fácil, por la misma razón de que están estructuradas las redes sociales. Por definición, alguien con quien tú interactúes en las redes sociales, por definición es un amigo, porque tú lo has aceptado, ¿sí? Y eso hace esa parte de ese mundo que no es, que está como en esa mitad de lo puramente físico y lo puramente pues ya personal interno. Entonces yo creo que algo interesante a nivel metodológico es comenzar, bueno, a investigar, a mejor comprender la naturaleza de este medio virtual, pues que de todas formas hay una transversalidad desde lo puramente físico, los problemas reales, las relaciones reales, digamos, de la sociedad humana de carne y hueso, pero que al mismo tiempo se proyecta hacia esa realidad psicológica interna, y en la mitad están esas redes sociales, ¿sí? Entonces, ese medio social ahí interno es una cosa que, digamos, estas circunstancias nos están llevando por necesidad a trabajar con eso y a intentar comprender qué es eso y hasta qué punto entonces podemos dar cuenta de ello en nuestras investigaciones. Entonces, pues no, era así como un poquito la reflexión ahí extraña, no sé si
pues, ¿qué podríamos comentar al respecto? Bueno, gracias, Arturo. Bueno, ya la antropología estuvo reflexionando sobre esto, y yo cité ahí un artículo de Citro sobre cómo se relaciona este ser y estar en este espacio virtual con el ser estar en las tramas sociales físicas, digamos. Así que la antropología está interesada en abordar estos temas, por ejemplo. Hay un comentario ahora de Alejandro. No sé si querés desarrollar como para ir cerrando. Lo cita Goffman. Lo digo brevemente, o sea, a la hora de pensar esto en diálogo con las etnografías del cara a cara físico, hay que recordar que tampoco en los encuentros físicos somos una única persona. Como bien estudia Erving Goffman, buena parte de lo que somos en la fisicalidad se negocia en las interacciones con esos otros específicos con los que nos encontramos. O sea que en ese sentido no es algo que simplemente ocurre en la virtualidad. La virtualidad implica otro tipo de negociaciones, otros elementos que se ponen en juego en la negociación, y obviamente somos otros en la virtualidad, pero también somos otros en la universidad, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestras personas queridas, románticamente, o sea, somos otros en muchas formas, con los problemas de restricción y de modos de acceso y de registros que hay en cada casa. Bueno. Sí, digamos ahí yo quiero agregar, digamos algo que también he visto, o sea, se ve incluso en la virtualidad, la forma en que las personas se están conectando. Entonces hay unos que se conectaron y propusieron un horario en el que estaban totalmente solas, de que nadie las iba a escuchar, porque no quieren compartir eso con nadie más. O hay una persona que decía, es que ni siquiera mi esposo lo sabe. Pero hay otras en que al contrario, estaban pasando por ahí personas y esa persona hablando así con total normalidad. Entonces o sea, algo se alcanza a ver, así tú no veas tanto, pero algo se ve de interacción o que la misma persona te lo dice. Y sí, muy de acuerdo con lo que dice Alejandro, lo que dice Ricardo. Sí, creo que se están abriendo como otras puertas que como no convencionales, que uno como que no estaba acostumbrado, no miraba, y pues dan otra perspectiva. ¿Alguna otra pregunta? Ah, Flavia aquí mandó bibliografía. Gracias. Bueno, les agradecemos a todas y a todos los que estuvieron del otro lado, que conectaron, compartieron, escucharon. Así que, bueno, muchas gracias. Y no sé si... antes de que terminemos, primero, muchísimas gracias a los organizadores y expositores, porque estuvo muy interesante el debate y sus propuestas para generarlo también. Y lo que vamos a darle ahora es la palabra a Flavia, que nos cuente un poco del encuentro de la vez que viene. Bom, então eu convido a todos para o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira. Como tinha muitas pessoas do Brasil que queriam apresentar trabalhos, nós tivemos que dividir em 2 encontros, né? Então, os próximos 2 encontros são encontros do Brasil. E nesse primeiro encontro da semana que vem, são os pesquisadores Valmir Cardoso, o Rund Steinader e também o doutor Luiz Carlos Borges, que vão apresentar sobre os céus dos indígenas brasileiros. Então, estão todos convidados, vamos ficar muito felizes se vocês puderem participar. Gracias, allá estaremos. Y gracias a todos los del comité por aceptarnos la propuesta, y gracias a todos por la participación. No pensé que fuera tanta, entonces estoy contenta que se haya abierto tanto debate. Muy buena propuesta. Muy bien.
Nos estamos viendo entonces la semana que viene. Gracias a todos.